Está aquí conmigo María Elena Estavillo, que es economista académica y fundadora y directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro. Muchas gracias, María Elena, por estar aquí conmigo ahora. Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias. Primero, María Elena, conversamos recién, pero me gustaría que les dijeras también a todos qué significa el Centro I, qué es la I ahí del centro. Centro I es un think tank independiente y lo llamamos así porque estamos enfocados en que tengamos tecnologías digitales éticas, y la I es de inteligencia artificial, de innovación, internet, pero al mismo tiempo de inclusión, imaginación, y es esta mezcla, cómo tener un futuro tecnológico que sea incluyente, responsable. Claro. Perfecto, buenísimo. Tú nos mencionaste ahí también la ética de la inteligencia artificial, porque como hemos aprendido aquí en el Congreso, esta no es neutra, sino que hay gente que la codifica detrás, que decide cómo va a pensar, cómo va a actuar. Entonces es muy importante que podamos conversar de eso hoy. Y te quería preguntar también un poco, la primera pregunta sería, ¿cómo es posible de repente, que cada vez es más difícil, poder distinguir lo que es la realidad de la inteligencia artificial cuando estamos quizás en nuestras redes sociales o en internet? ¿Podría ayudar? Este está siendo un reto muy grande y necesitamos para eso una actitud muy crítica. Tenemos que reforzar nuestras capacidades de cuestionar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. También para que seamos como usuarias y usuarios muy responsables, que solamente así podemos asegurar que las tecnologías sean éticas, que nos puedan responder, que pidamos explicaciones y tengamos mecanismos para saberlo, ¿no? Si hay una decisión que nos afecta, saber si se tomó con inteligencia artificial, cuáles fueron los criterios, si esos sistemas están siendo evaluados para saber si están discriminando, si están considerando información cierta o falsa. Perfecto. Oye, bueno, NTD, que nosotros estamos ahora, es un canal infantil cultural de Chile, y hay muchos niños, niñas y adolescentes que nos están viendo. Entonces, de repente, si nos puedes dar algunos consejos un poquito más específicos de cómo podríamos de repente estar atentos a este tipo de cosas, o si quizás hay que conversarlo con alguien más, cómo podemos protegernos un poco de esta, no mentira, pero engaños que podrían ocurrir. Por supuesto, yo creo que tenemos que mantener las relaciones humanas, eso es importantísimo. Al tiempo que usamos las tecnologías, porque eso ya es el mundo en el que vivimos, no perder los contactos humanos, comentar, discutir sobre lo que vemos en las redes, en las plataformas, y esto siempre estar cuestionando. En las redes no todo es cierto, no todo es neutro, al revés, yo creo que cada vez hay más contenido que está falsificado intencionalmente y otros simplemente que se repite y se distribuye sin que las personas estén conscientes de que están alimentando algo que no tiene bases en la realidad. Entonces sí tenemos que preguntarnos, ¿esto suena bien? ¿Está sesgado? ¿A quién le interesa decir esto? ¿A quién le puede afectar? También porque lo que repetimos o lo que decimos puede estar afectando a alguien que lo está recibiendo del otro lado, ¿no? Entonces, todo esto nos lo tenemos que estar preguntando. Las motivaciones que hay detrás, entonces, de toda la información que estamos absorbiendo cada día. Oye, y también algo que te quería preguntar es que si podemos hablar un poquito de los derechos digitales, si podemos tratar de explicar un poco cuáles son y por qué son tan importantes también el día de hoy. Por supuesto, y qué bueno que lo traes. Los derechos digitales son una evolución natural de nuestros derechos humanos, ¿no? El derecho a no ser discriminados, a tener, acceso a una información diversa, cierta, a mantener nuestra privacidad. Todos estos son derechos humanos, ya existían, pero ahora el reto es cómo los protegemos, cómo los ejercemos en los espacios digitales. Difícil. Es difícil porque son los mismos derechos, pero los mecanismos para protegerlos deben ser otros. Y necesitamos primero estar conscientes de que tenemos esos derechos para poder buscar si nos están protegiendo. ¿Y podrías dar algunos ejemplos quizás de algunos derechos que podríamos estar atentos a que no se han pasado a llevar? Por supuesto, el de la privacidad. A lo mejor algunas personas no les dan mucha importancia. Bueno, yo subo mi fotografía, subo mi nombre, subo en qué escuela estoy, quiénes son mis amigos. Y si no le pensamos mucho más allá, quizás dices, bueno, es que no me importa, ¿no? Si alguien más sabe que estos son mis amigos. Pero eso sí le puede importar
a un criminal, por ejemplo, cuando hay malas intenciones. Entonces, sí tenemos que pensar, la mayor parte de estas plataformas tienen buenos propósitos, comunicar a la gente, distribuir información, pero hay muchos otros usos posibles y entonces también tenemos que cuidar, no ponernos en riesgo. ¿Con quién está viendo mi información que se puede comunicar conmigo? Para los niños es importantísimo, a las niñas, niños, porque un adulto puede crear una identificación donde se haga pasar por niño y empezar a generar una relación con intenciones incluso criminales. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de eso. La privacidad, por eso, es un derecho importantísimo y la podemos controlar. Hay que entrar a las configuraciones, hay que ver qué información estoy compartiendo, quién puede tener acceso a ella, para qué propósito. Entonces sí vale la pena entrar y dar los permisos que queremos dar. Claro. Oye, me encantó, quedó súper claro y también mi siguiente pregunta era cómo hacerlo, pero también lo respondiste, que finalmente, investigar un poco y estar siempre atento a las configuraciones y tratar de limitarlo lo más posible. Bueno, además de estos derechos, también lo hablamos un poquito, pero quizás podemos ahondar un poco en cómo se puede usar la tecnología de manera responsable también y respetuosa para uno mismo, para los otros. ¿Cómo podrías decir tú que tendría que ser esa relación con la tecnología? Sabes que hay muchas maneras. Una es que cualquier aplicación tecnológica, una app móvil, un sistema de inteligencia artificial, se diseñe con mucho cuidado de respetar estos derechos, dándole control a los usuarios sobre su privacidad. Que si ese sistema toma decisiones, si asigna cualquier tipo de recurso, por ejemplo, un sistema que esté hecho para revisar solicitudes de becas, ¿no? Y decide quién tiene el perfil para una beca, asegurarnos de estar auditando si no se está discriminando a algún grupo, a algunas personas por el lugar donde viven, por su género, por su edad, y eso es para quien diseña y aplica esos sistemas. Y también como usuario, igual estar cuidando ese uso responsable. Si tenemos acceso a fotografías, que no por diversión modifiquemos esas fotografías para colocar a las personas en situaciones que no son ciertas. Claro, eso es muy claro también, que ocurre mucho. Y está ocurriendo mucho y crea daños reales para quienes son víctimas de esas modificaciones. Claro. Les recordamos entonces que estamos con María Elena Estavillo, que es fundadora y directora general del Centro I para Sociedades del Futuro. Y María Elena, estamos hablando de la I de innovación, de la inteligencia artificial, pero también quería preguntarte por la I de infancias. Bien. Muy bien. Quería saber, ¿cuál rol crees que es importante que las infancias participen en la creación de nuevas tecnologías? ¿Cuál podría ser su rol en algún futuro o en lo que ya está pasando ahora en el presente? Fíjate que sí, yo sé que esto es un tema que genera mucha controversia, ¿no? Que si prohibimos el celular, claro, si no lo prohibimos. Pero la verdad es que estamos viviendo en un mundo tecnológico. Y podemos poner límites de edad para ciertas cosas, pero en algún momento las niñas, los niños van a estar en contacto con las tecnologías y además tienen que aprender a usarlas. Entonces yo soy más bien de la idea de ir acompañando a las infancias en este uso, para que lo vayan abordando de una manera responsable, que sepan muy bien cuáles riesgos existen. Es como llevar así. Yo como mamá voy a soltar a mi hijo en una plaza ahí en la ciudad y me voy a ir y regreso por él en 6 horas. No, es lo mismo con los espacios digitales. Entonces sí hay que llevarlos al jardín y a jugar y a conocer a otros niños, pero hay que estar ahí y hay que estar acompañándolos y también prepararlos para el momento en el que estén solos y que puedan ellos mismos tengan las herramientas para cuidarse en esos espacios. Súper. Y bueno, profundizando un poco más en eso, ¿cómo se puede acompañar, pues esto llamado a los papás, mamás o tíos, abuelos, cómo se puede acompañar la tecnología? ¿Es estar usándola con ellos o es supervisar quizás qué es lo que están viendo? Yo creo que ahí depende de la edad. Creo que en edades muy tempranas sí tiene que haber estar en conjunto, tener muy identificados qué sí usar y qué no. Ahí también
como las películas, ¿verdad? No, Claro. no vamos a ver cualquier película y depende de la edad. Y aquí también con las aplicaciones digitales, con las aplicaciones móviles, tenemos que revisarlas como adultos, los maestros igual, todas las personas que acompañan a las infancias. Y qué ver de acuerdo a su etapa, ¿no?, de desarrollo, acompañarlos. Cuando son etapas muy tempranas hay que estar ahí. Claro. Y después ir aprendiendo a soltar poco a poco, pero brindando las herramientas, el conocimiento para que ellos mismos puedan navegar de manera segura. Súper. Oye, hemos hablado de repente de los peligros que tiene un poco la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que quizás los niños, niñas o adolescentes podrían utilizar la inteligencia de forma segura? ¿También tiene que ser acompañado o...? Pues con el mismo enfoque, es la inteligencia artificial genera, bueno, una atracción tremenda, es una tecnología muy poderosa y nos puede ayudar mucho también. Ahora, también se está usando en la educación. Sí. Ahí también me gustaría mencionar a los maestros y a las maestras, porque la infancia está muy tecnologizada, ¿no? Han crecido con estos espacios digitales, saben usarla, pero saben usarla de una manera como muy funcional, pero no tienen todas estas herramientas éticas, de responsabilidad, de cuidado, y ahí tienen que estar los adultos. Entonces, sí lo pueden usar, pero acompañados. No los dejemos solos pensando que ellos saben más de tecnología. Probablemente sí saben usar mejor un celular, Claro. Eso sí, pero los adultos tenemos toda esta información que tenemos que transmitirles. Entonces, sí lo pueden usar de manera segura, pero siempre que esté el acompañamiento del adulto y la guía. Hay que transmitirles no es acompañar para decir, no entres ahí, no hagas eso. No, es transmitirles. Mira, esto que estamos viendo, fíjate cómo estas personas que están conectadas, no sabemos exactamente quiénes son. ¿Cómo sabes si su avatar responde a su edad, a su género, en qué país está? ¿Qué preguntas te hace? ¿Qué información le estás dando? Ese tipo de acompañamiento es el que hay que hacer. Perfecto, buenísimo. Oye, también, bueno, estuvimos hablando el otro día también con otro experto en inteligencia artificial y dijo algo que era muy bonito, que era la dieta digital, que tiene que ver un poco también con tratar de usar la inteligencia artificial lo menos posible, o incluso los celulares. ¿Tú crees que deberíamos también apuntar a algo así, como tratar de controlar un poco más el tiempo que estamos en estas tecnologías, o más que eso va a ir con la ética y cómo las vamos transformando para que sean parte de nuestra vida en el futuro? Yo creo que sí, hay que usarla, pero con medida, por supuesto, como todo en la vida. Tenemos, nuestras horas del día están limitadas y hay que dedicar unas a comer, otras a dormir. Entonces no le podemos dedicar todo lo que queda a lo digital, ¿no? Necesitamos a la familia, a los amigos, leer un libro, jugar con las mascotas, respirar el aire libre que nos dé el sol. Entonces es un tema de equilibrio. No es limitar por limitar, sino por guardar este equilibrio en nuestras vidas. Y yo creo que también el no usar o sí usar no debe ser un fin en sí mismo. No es usar por usar, Claro. y no es no usar porque le tenemos miedo, sino si hay un propósito, hay una aplicación, hay un sistema de inteligencia artificial que nos va a generar un beneficio, que nos va a enseñar algo, que nos va a comunicar, que nos va a ayudar a imaginar, usémoslo, ¿no? Con los cuidados debidos. Pero no se trata de que, todo el mundo está usando inteligencia artificial, la tengo que usar. No es un propósito en sí mismo. Buenísimo. Hoy les recuerdo entonces que estamos con María Elena Estavillo, que es fundadora y directora general del Centro I para Sociedades del Futuro. María Elena, ya para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dejar a niños, niñas y jóvenes que estén viendo esto ahora sobre la innovación, a dónde vamos como sociedad en respecto a las tecnologías? Por supuesto, todas las generaciones que estamos vivas en este planeta tenemos la responsabilidad de crear un futuro tecnológico muy responsable. Y entonces no es nada más tarea de los adultos. Todos los niños, adolescentes, jóvenes, todos tenemos que construirlo. Y por eso necesitamos estar muy conscientes de que la tecnología tiene que ser ética para que podamos construir un mundo de cordialidad, de paz, de justicia, de armonía. Tenemos que darnos la mano como humanidad y por eso
es tan importante que desde muy pequeños los niños, las niñas sepan que están también ellos con su uso, con su desarrollo tecnológico, están construyendo el futuro que les va a tocar. Perfecto, muchas gracias María Elena por tu tiempo, por esta conversación.